Génesis capítulo 19. Estuvimos platicando en estas 2 semanas pasadas acerca del tema de Sodoma y de Gomorra. Estuvimos platicando acerca del pecado de Sodoma y de Gomorra, de las situaciones que había alrededor de Sodoma y de Gomorra. También estuvimos platicando acerca de personajes. Uno de ellos es Abraham, el que intercedió por Sodoma y por Gomorra. Otro de ellos es Lot, por el cual estuvo viviendo en esa ciudad de Sodoma y el cual Dios le rescató. Veíamos la semana pasada y yo les comentaba les daba un estudio acerca de que gloria a Dios, porque a veces no nos pide permiso para hacer las cosas y nos saca de la situación en la que estamos. Y gloria a Dios, porque esos tiempos, esas situaciones, esas acciones que Dios hace en nuestra vida nos tienen a ti y a mí el día de hoy sentados aquí. Porque si Dios nos anduviere pidiendo permiso para todo, estuviéramos muertos, compadre, ¿o no? ¿Te acuerdas la canción que ese día de mí? Ya no hubiéramos 15 años. Vamos a leer a partir del versículo 29. Génesis 19, 29. ¿Traes tu Biblia? ¿Todos traen tu Biblia? Ok, ¿quién no trae Biblia? Ok, acérquese por favor a alguien con alguien que no trae la Biblia. Dile, mira, vamos a leer el día de hoy Génesis 19. ¿Quién trae cuaderno? ¿Todos también? Ok. Préstale una hojita al otro y dile, mira, ya trae tu cuaderno, si no vas a dejar pobre por estas hojas que te enseñan. Apúntale, porque luego preguntas 2 meses después, ¿aquel versículo que dijo pastor en aquella ocasión cuál era? Yo, pues no sé, hermano. Apúntale, lo que Dios te hable. Acuérdate, Dios te va a hablar hoy, pero dice en una iglesia, Dios te va a hablar hoy, pero no te va a hablar por medio del celular. Dios te va a hablar hoy, pero necesitas apuntar lo que Dios te dice, porque a veces se nos olvida. ¿Sale? Génesis 19, 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, es decir, Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hasta ahí vamos a leer. Yo les he dicho en muchísimas ocasiones que si por nosotros fuera, si por las personas que están en la Biblia fuera, pues entonces Dios no existiría, porque la Biblia está llena de asesinos, de ladrones, y ahora hasta de adúlteros y personas que cometen incesto, lo que acabamos de leer. Las 2 hijas de Lot cometieron incesto con su padre, es decir, tuvieron relaciones sexuales con su papá. Eso quiere decir incesto. Pero vamos a ver qué es lo que hay para ti y para mí, no solamente para estudiar el panorama que había en aquel entonces y con la vida de Lot y de sus hijas, sino vamos a pedir a Dios que nos hable acerca de esta palabra y lo que hay para ti y para mí. Fíjate bien, estos versículos
describen el final patético de esta manera de un hombre justo que había cedido ante el mundo. Las hijas de Lot, poniendo el deseo de tener hijos por encima de sus principios morales, idearon la manera de quedar embarazadas de su padre, siendo este el origen de dos de los pueblos vecinos de Israel, los cuales llegaron a influenciar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los hebreos, al pecado. Versículo 30 de lo que acabamos de leer dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Dice que habitó en una cueva él y sus dos hijas. Fíjate bien, me surgen muchas preguntas en este versículo, y espero que caches esas preguntas también en tu vida. Fíjate, primera pregunta: ¿por qué habitó en una cueva? Habiendo muchas casas, o pudiéndose hacer una casa, ¿por qué habitó en una cueva? Segunda pregunta: ¿por qué decidió ir al lugar donde Dios le había dicho primero? Ahorita lo vamos a explicar esto. Otra pregunta: ¿por qué tuvo miedo? En medio de los problemas, ¿en qué momento oró a Dios y puso su situación en las manos de Dios? Vamos a buscar Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Y esta es una historia, es un pasaje donde nos cuenta una historia de un hombre el cual fue usado por Dios. Y esto que tú lo conoces se llama Gedeón. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. ¿Lo tienes? Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Si tú sigues leyendo la historia de Gedeón, más adelante, el capítulo 6 y capítulo 7, te puedes percatar de que en el capítulo 6, Gedeón es llamado y le dice Dios: varón valiente y esforzado. Y Gedeón, después de varios llamados que Dios le dice de esta manera, Gedeón no entiende y dice: ¿cómo es posible que tú me digas a mí, varón valiente y esforzado, siendo que yo estoy metido en una cueva, contando el poco trigo que nos dejan los madianitas cada que vienen y se llevan todas nuestras pertenencias y todas nuestras cosechas? ¿Y cómo es posible que le digas eso al menor de la familia de mi padre? Fíjate bien, regresemos nuevamente a Génesis. Digamos unos versículos atrás, y dice el 17, dice: y cuando los hubieron llevado fuera, es decir, los ángeles a Lot y su familia, le dijeron: escapa por tu vida a Lot, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas. ¿A dónde le dijeron los ángeles que fuera? Al monte, para que no pereciera, para que no lo matara, para que no muriera. Pero fíjate bien, Lot les dice: no, yo os ruego, señores míos, a los ángeles, les dice: no voy a ir al monte, le ruego, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo Lot gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Es decir, este cuate Lot se imaginaba un chorro de cosas que le podían pasar, y le dijo: yo no voy al monte donde tú me estás diciendo, sino voy a ir a otra parte. Y he aquí, versículo 20: esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió el ángel: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate ya pues,
porque nada podría ser hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. ¿Okay? Fíjate bien, quiero que cachen lo que está pasando aquí. Lot y sus hijas, después ya de que había sido destruida Sodoma y de Gomorra, y de que Abraham había visto cómo había sido esta destrucción, se van a vivir a una cueva, después de que escogieron vivir en una ciudad que se llamaba Zoar. Lot tuvo en primera instancia un mandato de parte de Dios, porque los ángeles que sacaron a Lot de Sodoma y de Gomorra no iban de oquis, y no le dijeron esto porque se les ocurrió decírselos, sino era voluntad de Dios. De esa manera yo lo percibo, para que los ángeles dijeran a Lot: ¿sabes qué, Lot? Vete a la montaña. ¿Por qué crees tú que los ángeles le dijeron a Lot que se fuera a la montaña? Porque una de las cosas que Dios tiene para con nosotros es que nos quiere proteger de lo que viene delante. Y lo que viene delante, lo que no nos prueba, lo que no nos hace fuertes, es la maldad, o nos quiere resguardar de la maldad. Pero he aquí ahora que tú y yo somos bien necios y queremos hacer nuestra propia voluntad, y le decimos: no, Señor, mira, no quiero ir a la montaña, mejor déjame aquí en la ciudad. Esta ciudad se llama Zoar, está chiquita. Aquí déjame con mis hijas, con mi esposa y con mis hijas, y déjame aquí y dame chance, Señor. Y le dijo al ángel: está bien, te voy a escuchar, ya porque tengo misericordia de ti, vete a donde tú has dicho y vete para allá. No sé cuánto tiempo pasó después del versículo 29 al versículo 30, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero Lot, de que se fue a vivir a la ciudad de Zoar, se fue a vivir, ya sea un día, 2 días o 3 años, se fue a vivir a esa ciudad. Y algo vio en esa ciudad que le dio miedo, que es, no lo sé, muy seguramente pudo haber sido la misma maldad que vio en Sodoma y Gomorra, pero era una ciudad chiquita, no lo sé, solamente me lo estoy imaginando. Pero ahora, ¿por qué se regresó a una cueva? ¿Por qué se regresó al monte a vivir a una cueva? Fíjate bien, pregunta: ¿Lot estaba haciendo a final de cuentas la voluntad de Dios en su vida? Dios le dijo: vete al monte. Lot le dijo: no voy al monte, me voy a la ciudad, dame chance, vete pues a la ciudad. Y después de tiempo se regresa al monte. Déjame decirte algo, debemos tener cuidado, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no es cierto. El asunto de haberse ido Lot a vivir a una cueva en el monte fue porque Dios ya le había dicho previamente: vete al monte. Pero el asunto es de que en este momento ya no estaba Lot bajo la voluntad de Dios. De esa manera lo percibo. ¿Y por qué? Porque el momento de hacer la voluntad de Dios fue en el acto. O sea, no quieras subirte al camión cuando ya pasó. ¿Sí me explico? ¿Alguna vez te has querido subir al camión cuando ya pasó? Y vas allá atrás del camión: sube, y luego el camión se va. ¿O alguna vez has llegado a la parada del camión cuando ya se fue? ¿Qué se siente? Y más cuando tienes que levantar a las 4 de la mañana para poder agarrar el camión de las 5 de la mañana, y tienes que esperarte hasta las 7 de la mañana. O por ejemplo, cuando vamos a visitar a otra gente, a otras partes, a otras ciudades, y tienes que transbordar, a veces por 5 minutos, por 1 minuto, por 2 minutos, se te va el camión, se te pasa. A Lot se le pasó el camión y se quiso subir en el otro camión, pero es que no era la voluntad de Dios. De esa manera lo percibo. Fíjate bien, ¿por qué? Leímos en Jueces, capítulo 6, del 1 al 3, que los israelitas, por causa de su ¿qué? Pecado, ¿cierto? Por causa de su pecado, Dios los entregó a mano de los madianitas. Y después estos cuates fueron a hacerse cuevas y fueron a hacerse cavernas a los montes por causa del pecado. Las cuevas, ¿para qué sirven? ¿O para qué servían en aquel entonces, en ese contexto bíblico? Las cuevas servían para 3 cosas. Una era para habitar, o sea, para vivir. La otra era como un refugio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del rey David?
cuando se estaba escondiendo de Saúl, se iban a las cuevas, era para refugiarse. Y la tercera era para muerte. ¿Se acuerdan en dónde fue enterrado Jesús? En una cueva. ¿Se acuerdan en dónde enterró Abraham a su esposa? ¿Dónde fueron enterrados ellos? ¿Dónde fue enterrado Moisés? En cuevas. Esa era la costumbre de aquel entonces. Entonces, una cueva te sirve para vivir, para resguardarte o para morir. ¿Cuál quieres? ¿Por qué no dijo, me voy a poner a chambear y voy a hacer un cuartito y aquí en la llanura y voy a estar con ellos y vamos a tener vacas y vamos a tener chido otra vez? ¿Por qué se fue a un monte a vivir en una cueva? Porque ya había desobedecido a Dios. Algo había visto en Zoar que le causó mucho miedo y tenían miedo en ese entonces. Pero desde que Dios le dijo a través de los ángeles a Lot, vete al monte, hasta que se va a la ciudad de Zoar, hasta que fue destruida Sodoma y Gomorra, y luego su esposa se convierte en estatua de Zoar, y luego sale Abraham y ve la llanura, y luego regresa de Zoar a vivir en una cueva, Lot y sus hijas. ¿En dónde ves tú que Lot haya orado? En ninguna parte. Es más, todos los versículos posteriores, Lot no oró, no dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿me tengo que salir de aquí? Señor, ¿qué decisión quieres que yo tome para mi vida? A diferencia de Abraham, que dijo, Señor, aquí estoy, dime lo que va a hacer. Señor, te escucho, a ver, yo haré conforme a tu palabra. De todas las decisiones que estás tomando en tu vida y las consecuencias que estás sufriendo, ¿en cuántas de estas situaciones estás orando? ¿O estás dejando que nomás pase? Que al cabo del rato se quita. No hay mal que dure 100 años. Ese es nuestro dicho. Pero el asunto es, ¿en cuántas cosas de tu vida has estado orando? Le recuerdo un nombre, por ejemplo, Nehemías. Nehemías, este cuate era un hombre de oración. Este cuate, cuando sintió un profundo dolor por causa de Jerusalén y por causa del templo, cuando Nehemías estaba viviendo en Babilonia, dice que lo primero que fue a orar. Luego, cuando las personas le estaban, cuando regresa de Babilonia a Jerusalén y empieza a hacer el muro de la ciudad, y hay hombres, Sanballat y Tobías, que les hablan y que dicen, tú no vas a poder, y que no sé qué, los de Samaria y todos los pueblos vecinos, lo primero que hace es orar. Luego, para trabajar, se pone a orar. Era un hombre de oración para cada cosa. Cuando Sanballat y Tobías, si te vas a ver a Nehemías, le empiezan a decir a Nehemías, ¿sabes qué? No vas a poder, que no sé qué, que eres un inútil, bla, 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 bla. Ni siquiera le responde. Se va y se mete a su cuarto y se mete a orar. Señor, esos cuartos me están diciendo chorras cosas. La bronca que tienes con tu esposa, ¿ya la oraste? ¿O estás reclamándole a Dios, la vieja que tú me diste, Señor? ¿O el pelón que me diste? Sin agraviar a los presentes. Yo me digo para mí. El hombre que me diste, Señor, no cambia. ¿Cuándo se lo has orado a Dios? Y si se lo has orado, ¿le has reclamado o le has pedido dirección a Dios? Porque es muy diferente un reclamo a Dios a una oración a Dios. ¿Cuándo le has pedido por esa esposa? ¿Cuándo le has pedido por esa gente que está en tu contra? Lo primero que hacemos es, le ponchamos la llanta al coche. Dios es justicia y la venganza es de Dios, y yo soy su arma predilecta. Así dice. No es de esta manera. Ora a Dios. Lot ni siquiera le pidió parecer a Dios en toda su vida, y se fue a una cueva, y ya vimos lo que pasó en la cueva. Vamos a desmenuzar más adelante qué pasó en esa cueva, y ya vimos, pero no pasó algo bueno en esa cueva, ¿o sí? Ok. El libro de Jueces, sí, el libro de Jueces del 6, del 1 al 2, vemos que los israelitas pecaron y que los israelitas se fueron a vivir a estas cuevas porque Dios los había entregado en mano de los madianitas. Y yo te dije que una cueva es para vivir, para resguardarse o para morir. ¿Cuál quieres? David se resguardó, pero porque Dios le estaba pasando por pruebas. ¿Ok? Los que se murieron y ahí se quedaron.
Ahora, tú puedes estar viendo una casa muy bonita, muy padre, con jardín, con sky, con una pantalla grandotota, el Valle de la Hacienda, o a donde tú quieras. Puedes estar viendo una casa muy bonita en el Pedregal del monte. Hay una casa muy padre, pero al final de cuentas tú puedes estar viviendo en una cueva, muriéndote en esa cueva por causa de tu pecado o de tus malas decisiones. Y a veces tú puedes pensar que estás haciendo la voluntad de Dios porque estás viviendo en esa cueva, pero lo que Dios te dice es: el camión ya se fue, compadre, ya pasó desde hace 3 días y tú piensas que estás haciendo mi voluntad solamente porque estás aquí. Debiste de haber hecho la voluntad en el momento en que yo te la dije. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 31 dice: ya estaban en las cuevas, habitando en la cueva con sus 2 hijas. Dice: entonces la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Hasta ahí. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Vamos a buscar Levítico 18:30. Levítico 18:30. Hemos usado mucho este capítulo en Levítico para apoyar toda esta situación. Levítico 18:30. ¿Lo tienes? Y dice de esta manera, dice así: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Y si te vas al contexto del capítulo, está hablando de inmoralidad sexual, ¿cierto? Ya lo leímos en varias ocasiones. Dice: no hagas lo mismo que hacías antes, ni hagas lo que va el día que tú entres a esa tierra, no hagas lo que los demás hacen, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, vete a buscar 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Corintios 15:33. Retomaremos el versículo de los 8 días. 1 Corintios 15:33. Y dice así, ¿lo tienes? Dice: no erréis, es decir, no te equivoques. En otras palabras, no te hagas menso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque algunos, ¿qué? No conocen a Dios. La iglesia de Corinto se supone que era una iglesia que conocía a Dios. Pablo le envía esta carta a gente la cual sabe de Dios. Porque si tú te fijas, en los capítulos anteriores habla acerca de los dones que el Espíritu Santo pone en la vida de los hombres y de las mujeres. Habla acerca de los dones espirituales, del hablar en lenguas, de todas esas cosas. Y luego, después de esto, da algunos consejos y entran en este versículo 33. Dice: no te hagas menso, man. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay algunos que dicen que conocen a Dios, pero para vergüenza vuestra lo digo, no lo conoces. Judas, libro de Judas.
No lo encuentras, está antes, exactamente antes de Apocalipsis. Judas. Judas versículo 3. Judas versículo 3. ¿Lo tienes? Ok. Pon tus ojos ahí en la palabra. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Dice: ten cuidado, porque en base a la salvación tan preciosa y tan grande que tú y yo tenemos, te tengo que decir lo siguiente: hay hombres impíos que se han metido encubiertamente a las iglesias, las cuales, decía Judas, perdón, han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Y el libertinaje no es otra cosa más que inmoralidad sexual. El libertinaje, ¿te acuerdas de ese versículo que dice: todo me es lícito pero no todo me conviene? ¿Te acuerdas de ese? Bueno, ¿te acuerdas de joven, gózate en tu juventud, pero después de eso Dios te pedirá cuentas? ¿Te acuerdas de este versículo también? Una cosa es la gracia, otra cosa es la libertad que Dios nos da, o que nos da para nuestra vida, y otra cosa es la otra cosa. Y dice: ten cuidado, porque hay mucha gente que no conoce de Dios, y para vergüenza puesto lo digo, no conoce de Dios, y está metiéndose encubiertamente entre tu misma familia, y la cual ha convertido esa gracia en algo aborrecible, en algo abominable. Si seguimos leyendo más adelante ese libro de Judas, vienen características acerca de estos cuates, y hay cuates que bueno, se les llama falsos maestros. Pero no solamente tiene que estar una persona parada enfrente de otras, así como yo estoy delante de ti, para ser un maestro. Un maestro es toda persona aquella de la cual tú aprendes algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del estudio de Judas hace mucho tiempo? Cuando estuvimos libro por libro, que yo decía: ¿quiénes son los maestros? O sea, no podemos estar esperanzados en que alguien venga y nos enseñe. O sea, sí, los pastores, líderes, somos maestros, sí, eso es cierto. Pero ¿de dónde aprenden tus hijos? ¿De aquí? ¿De dónde aprenden tus hijos? ¿De dónde aprendió a decir coca? ¿De dónde aprendió a decir apá? ¿De dónde aprendió? ¿De tu boca o de la mía? ¿De dónde aprendió? Entonces, ¿quiénes son los maestros? A final de cuentas, de toda esa generación que está allá adentro. ¿Quiénes son los maestros? Pues tú y yo como papás, ¿o no? Tú y yo como papás somos maestros. Y estas enseñanzas son las que tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, porque en muchas ocasiones tú y yo podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, viviendo en nuestra cueva, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, y lo único que tú y yo estamos enseñando a nuestros hijos, es libertinaje, es buscar a Dios solamente para nuestra propia conveniencia y nuestro propio egoísmo. Tú vas a ser, Dios está contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú y yo somos los maestros de todos nosotros mismos también, dando testimonio de aquel que vive dentro de nosotros. Ahora, ¿das testimonio de aquel que vive dentro de ti? ¿O das testimonio de aquel que vive fuera de ti? ¿O de aquel que durante mucho tiempo te tenía entre sus garras? ¿De quién estás dando testimonio? Entonces, si tú estás dando testimonio de aquel que te tenía entre sus garras, entonces eres un falso maestro, porque estás enseñando una falsa doctrina.
porque estás enseñando algo que no es de la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Efesios 4 dice: mas os ruego que dejéis vuestra vana manera de vivir, lo viejo, el hombre viejo, y que vuestro espíritu y vuestra mente sean renovados en algo nuevo que solamente Dios te puede dar. ¿Cierto o falso? No acerca de Efesios, acerca de esto, acerca de que dejemos la vieja naturaleza y entremos en una naturaleza que solamente Dios te puede dar. Que busquemos ser diferentes. No habla Efesios de que busquemos esa voluntad de Dios y que busquemos ese favor de Dios y que todo lo que hacíamos antes lo dejemos de hacer. ¿Qué acabamos de ver ahorita? El Levítico dice: las cosas que hacías antes ya no las hagas, y a donde yo te voy a mandar no hagas lo que los demás hacen. Pero cuando tú y yo nos ponemos a hacer lo que los demás hacen, cuando tú y yo nos ponemos a hacer lo que antes hacíamos, que al cabo ya tenemos libertad, entonces nos convertimos en falsos maestros, porque no estamos hablando de la verdad, porque no estamos hablando de la cruz, porque no estamos hablando de la sangre de Cristo, porque no estamos hablando de la regeneración, porque no estamos hablando de la salud que Cristo nos puede dar, porque no estamos hablando de confiar en Dios, estamos hablando de confiar en cualquier otra cosa menos en Dios. Entonces nuestra enseñanza no es los miles de versículos que tú te sepas de memoria. Tu doctrina no son los miles y un versículos que te sepas de memoria, que le puedes decir macheteados a la gente. Tu doctrina, tu teología, lo que tú enseñas es tu vida. Ahora, ¿quién de los que estamos aquí nos estamos convirtiendo en falsos maestros? Porque estamos dejando de hacer cosas que Dios nos dice que hagamos y no las estamos haciendo. Y seguimos haciendo lo de antes. ¿Me explico? La hija mayor de Lot y la hija menor de Lot tuvieron un hijo, cada una de ellas, con su papá. Acabamos de leer en Génesis 19 que se las ingeniaron para darle de beber vino, emborracharlo y acostarse con él, porque dijeron: es que no hay hombre que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Es decir, no hay hombre con el cual casarnos, tener relaciones sexuales y que nos embarace y poder tener descendencia. No hay. Como nada más tenemos a nuestro papá y ya es ya viejo, entonces pues vamos a tener relaciones con nuestro papá para quedar embarazadas de él y para tener descendencia de parte de él. Preguntas: ¿por qué las hijas de Lot decidieron hacer esto? Muy probablemente por la costumbre en la cual ellos habían sido enseñados. ¿En dónde nacieron y en dónde crecieron las hijas de Lot? ¿En qué ciudad? En Jerusalén, en Judá, en Jericó. Crecieron en Sodoma. Cuando Lot escogió separarse de Abraham, iba soltero. Su esposa y sus hijas eran de ahí de Sodoma. ¿En dónde escogió vivir Lot? En Sodoma, en esa llanura, con mucho dinero, con muchas facilidades y muchas comodidades. Y allí nacieron sus hijas y allí crecieron. La costumbre que ellas tenían era precisamente que si no había descendencia de su padre, tenía que haber una descendencia de sus papás, de sus ancestros. Y como ellas vieron que no había hombre, pues entonces decidieron acostarse con su papá. Pero ahora, ¿por qué decidieron hacer esto? Mi pregunta es: ¿por qué no oraron y buscaron a Dios antes? Pues no, que Lot era muy justo. Ahorita vamos a ver un versículo de esto, de la justicia de Lot. ¿Por qué no buscaron a Dios? ¿Por qué no oraron y le dijo: Señor, aquí hay mucha tierra, hazme un hombre de esta tierra? Si en realidad no había hombres. O Señor, ¿sabes qué? Mándanos a alguien porque queremos casarnos con él, porque queremos tener descendencia de alguien más. ¿Por qué no oraron a Dios? Porque la única cosa, no sé cómo se llaman estas cosas que le ponen a los caballos. Si alguien tiene un nombre, me dice.
para que nada más vayan así derechito. No sé. ¿Cuáles son? Para que no volteen a los lados, para que se vayan derechitos del sur. Porque la única visión que tenían las hijas de Lot era eso, allí, para allá. Porque era la única forma de la cual ellas habían sido enseñadas en su vida. La moral que ellas tenían era la que les había sido enseñada. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué moral le estás enseñando a tus hijos? Quiero decirte esto de una manera figurativa. Espero en Dios que nunca pase. Quiero decirte de una manera figurativa. Si tú no estás enseñando a tus hijos en la moral de Dios, no en la moral de allá afuera, en la moral de Dios y de la Biblia, en algún momento esa moral se te va a volcar a ti como se le volcó a Lot. ¿Por qué no conocían las leyes morales? Lot se las había enseñado. Lo dudo. ¿Por qué no buscaron a Abraham, a su tío abuelo? ¿Por qué no lo buscaron? Quiero suponer que Lot ni siquiera iba a visitar a su tío. Quiero suponer que Lot ni siquiera les había enseñado cuál era el Dios de Abraham. Quiero suponer cosas como estas. No sé, quizá me estoy equivocando, pero ¿cuántas veces le has dicho, por ejemplo, a alguien? Si nos vamos a Judas otra vez, no vamos a ir para allá, nomás te quiero hacer una referencia. Si nos vamos a Judas nuevamente, una de las características de esos falsos maestros es que dice que no aceptan las autoridades que les fueron impuestas. Es decir, son ingobernables, es decir, son rebeldes ante sus autoridades, ya sea espirituales o civiles. Una autoridad espiritual para Lot y para toda su familia, ¿quién crees que pudo haber sido? Abraham. ¿Y por qué no fueron con Abraham? ¿Por qué no fueron con esa autoridad? Porque no le conocían, porque no sabían quién era. ¿Por qué tus hijos al último que le piden consejo es a ti? Le piden consejo al chavo de la esquina, le piden consejo al maestro de la escuela, le piden consejo al señor de la tienda, le piden consejo hasta al policía, pero a ti nunca te piden consejo? ¿Por qué? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué moral estás enseñando? ¿Qué principio estás enseñando? Y si tú y yo no los tenemos, estamos yendo con gente que tiene sus principios y tiene esa moral. ¿Sí me explico? Es decir, si tú dices, es que es muy difícil para mí dejar esto, dejar aquello, bueno, estás frecuentando a esas personas que pueden tener esa moral y se las pueden enseñar a tus hijos. Si estas muchachas hubieran conocido a Abraham, hubieran corrido con Abraham: oye Abraham, ¿sabes qué? Mira, tenemos estas broncas y esto, ora por nosotros, mínimo pide a Dios por nosotros. Pero no siquiera me conocían, no sabían de esa autoridad espiritual que había ahí. ¿Por qué? Si se casarían estas mujeres con hombres injustos, ahora sí querían descendencia justa. Porque estas dos mujeres tenían dos prometidos, ¿te acuerdas? Tenían dos prometidos allí en Sodoma. Y les dijo: tengo dos mujeres que no han conocido varón. Y luego Lot les habló a sus yernos y le dijo: vámonos. Y los yernos le dijeron: no nos vamos, aquí nos quedamos, estás loco. Sus yernos se quedaron, fueron destruidos con Sodoma. ¿Por qué? Antes Lot les había dado a unos injustos y ahora sí quieren mucha descendencia justa de parte de Lot, de su papá. ¿Qué estamos enseñándoles? ¿Qué estamos diciéndoles a ellos? ¿Le estás enseñando a buscar la autoridad suprema que es Dios? ¿Le estás enseñando a buscar una autoridad y un consejo de parte de un líder espiritual, por ejemplo? ¿O le dices: no, ya pasará? Oye mamá, pregúntale al pastor a ver qué podemos hacer con esto. No, hombre, después. Oye mamá, pregúntale a la maestra de la escuela dominical si esto es verdad o si no. Dices: no, hombre, al rato tu papá nos dice. ¿Sí me está explicando? Es decir,
no les enseñamos a buscar esa autoridad espiritual. Y cuando no les enseñas a buscar esa autoridad espiritual, cuando tú te les presentas como autoridad, ¿a dónde te mandan? Cuando tú no les enseñas a buscar una autoridad o a respetar una autoridad, cuando de repente se ponen al tú por tú con gente mayor que ellos, por ejemplo, y le dices, ¡ay, qué bonito! Está bien chido, al otro, al papá o al tío o al abuelito, y todos riéndose alrededor porque le dijo 2 o 3 groserías. Son las primeras que habló. Ni siquiera sabe decirles te bendiga, pero ya dice 2 o 3 groserías. Y después de 10 o 15 años te las dice a ti. Ándele, pues ¿qué le estás enseñando de chiquillo? ¿Qué moral tenían estas dos señoritas? Es algo muy feo de lo que estamos hablando, de un incesto. No habían conocido varón, y el primer varón que conocieron fue su padre. Y después de una borrachera, ¿qué moral tenían estas mujeres? Después de esto, versículo 36, dice, las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, es decir, se embarazaron de su papá, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. La hija mayor dio a luz un hijo llamado Moab, y la menor un hijo llamado Ben-Ammi. De esta manera empezaron los moabitas y los amonitas, que fueron 2 espinas en los costados de los israelitas posteriormente. Fueron las mujeres moabitas las que sedujeron a los hombres israelitas a cometer posteriormente inmoralidad sexual. Libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. ¿Cómo se llamaba el pueblo de Dios? Israel. ¿Cómo se llamaba el pueblo descendiente del primer hijo de la hija mayor de Lot? Moab. Números 25. 1 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este es un versículo literal. Empezó a fornicar con las hijas de Moab, a tener sexo, relaciones sexuales ilícitas con las hijas de Moab, no con israelitas. No tomaron mujeres para sí de su familia, de su tribu, de su gente, sino de la región, de la raza de los moabitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Hasta ahí. ¿Qué hicieron estos cuates? ¿Qué hicieron? Empezaron a acostarse, a tener relaciones con estas muchachas, descendientes de Moab, el hijo de Lot. ¿Por qué crees tú? Pregunta. A ver, echa a volar un poquito de imaginación. ¿Por qué crees tú que estos cuates israelitas empezaron a fijarse en estas muchachas moabitas? Echa a volar un poquito de imaginación. Estaba todavía Moisés con ellos, y estos cuates, los moabitas, adivina, después de todo este rollo que ha pasado, después de mucho tiempo, ¿cómo era su moral? ¿Cómo te imaginas que era su moral? Decimos en la actualidad, es un muchacho o es una muchacha de moral distraída, ¿no? Hace 20 años decían que es de cascos ligeros. Hace 30 decían es mujeriego o es hombreriego. ¿Cómo te imaginas que era su ropa de las muchachas moabitas?
era desierto, hacía mucho calor. ¿Cómo te imaginas que era la ropa de las israelitas? Si ya les había dado la ley, si ya les había dicho aguas con esto, aguas con la desnudez, ¿cómo te imaginas que eran las mujeres de los israelitas? No traían burka, o sea, no traían así, nada más se veían los ojos, traían sus ropas, sus vestidos, sus blusas. Pero ¿cómo te imaginas que eran? Seguramente, yo me lo quiero imaginar, que estaban tapaditas. Y las mujeres de los moabitas, pues estaban destapaditas. Las mujeres de los israelitas tenían principios, porque Dios los había puesto. Aguas con esto, aguas con aquello, y si no, morirás, y si no, serás expulsada del campamento. Y estos cuates dijeron, a estas moabitas nadie les ha dicho que no. A estas moabitas nadie les prohíbe nada. Entonces empezaron a estar con ellas. Y no solamente a estar con ellas, sino también empezaron a propagar la idolatría en sus vidas. Dice que los invitaban, vente a la fiesta de... vente a la fiesta de Baal Peor, vente a comer mole, vente, ¿dónde? Ya andas conmigo. Vente, te invito a que conozcas a mis papás. Ya voy a tener descendencia de ti. Te invito a que conozcas a mis papás. Vamos a la fiesta de Baal Peor. Vamos a la fiesta acá, mira, de este lado al rancho, perdón, al valle de Sitín. Y vamos a comer maná. Vamos de este lado. ¿Y qué dicen que les hicieron? Les hicieron comer de lo sacrificado a sus dioses. Y no solamente fornicaron de una manera literal, sexual, sino también fornicaron de una manera espiritual. Se inclinaron a esos dioses y buscaron a esos otros dioses. ¿Sí me está cachando el de y el de no sé dónde? ¿Sí me están cachando eso? ¿O quieren que los diga tal cual? Los amonitas, por otra parte, los otros descendientes de la hija menor, fueron quienes enseñaron a Israel a adorar a un dios que se llamó Moloch. Y este dios Moloch, una de las cosas que pedía a la gente que creía en ellos era que a tu hijo chiquitín, para poder consagrarte a ese dios Moloch, y para que ese dios Moloch te diera abundancia y fertilidad en tus tierras y todo lo demás, adivina qué tenías que hacer. A tu hijo chiquitino tenías que matar y lo tenías que pasar al fuego para ofrecerlo al dios Moloch. Lo matabas, lo quemabas delante de la estatua de ese dios Moloch. Y la creencia era que ese dios traía fertilidad a tu vida, traía protección a tu vida, traía un chorro de bendiciones de parte de ese dios a la vida de aquellos que se consagraban a él. Primero de Reyes, vamos a ver qué onda con esto. Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11, 32. Primero de Reyes 11, 33. ¿Lo tienes? Dice, está hablando Dios de aquí, dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Ante quién se postraron? Moloch y Quemos. ¿Quiénes eran estos dioses? De los moabitas y de los amonitas, cuates que descendieron de Moab y de Benamí, dos hijos que nacieron del incesto de las hijas con su papá. Jeremías 32. Jeremías 32. Jeremías 32. 32-35 dice. ¿Lo tienes? Jeremías 32-35 dice.
Les voy a leer desde el 31, dice 30, perdón. Dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron a hacer vis y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. El que permitió la construcción de los lugares altos y la construcción de estos templos dedicados a Moloch fue Salomón. Salomón, con sus 300 concubinas y 700 esposas, para darles gusto a todas, decidió dejarlas hacer lo que ellas quisieran, lo que ellas querían, adorar a los dioses que ellas querían. Cuando David se encargó y se llenó sus manos de sangre de matar a todo aquel que dijera algo en contra de Dios, Salomón se la pachangueó, se la campechaneó y dejó que todas sus mujeres, y dejó que todas tuvieran sus altares, sus vírgenes, sus ídolos, sus cositas allí en sus casas, y aparte se les hicieron templos y les hicieron festividades especiales, y tenían sus figuritas, tenían mucho de cosas. Y justamente enfrente del huerto de Getsemaní, ahí donde Jesús oró y sudó sangre, ahí estaba enfrente, estaba ese templo de Moloch. Allí enfrente del huerto de Getsemaní estaba ese templo de Moloch que Salomón había permitido, para que la gente, aparte de tener la ayuda de Dios, y es que a veces Dios tiene mucho que hacer, entonces se tarda en responder. Entonces, para echar la manita a Dios, vamos con Moloch, pero Moloch nos pide que le paguemos algo, y lo que le paguemos es que le demos a nuestro chiquitín, a tu hijo, y lo mataban delante de Dios, en medio del huerto de Getsemaní, enfrente del huerto de Getsemaní. Se lo dedicaban a Moloch y buscaban respuesta de ese Dios, en medio de la tierra que Dios había consagrado y bendecido. ¿Cómo te imaginas que estaba Dios? ¿Cómo te imaginas que estaba el corazón de Dios? ¿Cómo te imaginas la ira de Dios en contra de todos estos cuates? Una cosa más, ellos pensaban que estaban haciendo bien. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, que Dios había puesto a toda esta gente y todos estos dioses para poder responder cuando Dios estuviera ocupado. Pensaban de esa manera. Vamos a buscar Segunda de Pedro, ya casi voy a terminar. Segunda de Pedro, ese ya casi voy a terminar, son 15 minutos más. No se crean, ya casi terminamos. Segunda de Pedro 2, está casi hasta el final. Segunda de Pedro 2. Vamos a ver la justicia de este loco. Segunda de Pedro 2. ¿Ya lo tienes? Segunda de Pedro 2. 7. 2, 7. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué es lo que hacía este cuate? Afligía todos los días su alma justa, ¿haciendo qué?
viendo las iniquidades de todos los que pasaban alrededor de su casa. El justo Lot atormentaba su justa alma viendo a todo el pecado que había alrededor de él. ¿Y qué hizo Lot? Andaba muy atormentado, muy trastornado, muy triste. ¿Pero qué hizo Lot? Naranjas, nada, no hizo absolutamente nada. Lo que Dios estaba diciéndole a Abraham que hiciera y que se alejara y que no hiciera las mismas costumbres, Lot se lo estaba chutando todo. Lot lo hacía. Por muy compungido que tú te sientas por el pecado que hay en tu colonia, por mucho pesar que sientas por todos los chavos drogaditos que están en la esquina y que no te dejan pasar, por muy triste que te sientas, no vas a hacer nada, no va a pasar nada si tú no vas y les hablas. Pero no va a pasar nada doblemente si tú vas y les hablas y tu testimonio está mal delante de ellos, porque cada 8 días vas y les compras. Y no va a pasar nada, y va a estar mal 3 veces si la inmoralidad que hay en ti, lo que ven en ti, es decir, la doctrina, la teología que tú tienes, la estás enseñando a ellos. Es decir, sacas el cobre delante de ellos. Tú no les vas a poder hablar de Dios con una Biblia abajo de tu brazo. Tienes que hablarles con tu vida. Tienes que decirles, mira, Dios cambió mi vida. Yo era así, pero Dios ha cambiado mi vida. Yo ya no necesito de un churro, yo ya no necesito de alcohol, yo ya no necesito de ir a esos lugares donde tú vas, porque Dios es mi confianza y mi fortaleza. Pero resulta que nos llevan a ver a Baal peor y nos llevan al baile, literalmente al baile, y confiamos y ponemos nuestra fidelidad y nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. ¿En dónde está esa enseñanza? Nuestra doctrina, nuestra teología, ¿dónde está? Háblala con tus manos, háblala con tu vida, háblala con tus pies, háblala con tu boca. Pero no te digo que les avientes 20,000 versículos, sino que dejes de decir las groserías que dices. Y vaya que las dices. Las decimos, dijo el otro. Deja de decirlas. El día que dejes de decir eso, se van a empezar a fijar en ti. Te van a decir, a ver, ¿por qué ya no dices un chorro de cosas? Y no va a ser necesario que tú vayas y les hagas a bibliazos. Van a decir, ¿qué está pasando en tu vida, papá? Tú antes eras del barrio. Ahora, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué traes Biblia? ¿Por qué te peinas así, cuñado? ¿Por qué haces las cosas de esta manera? ¿A dónde vas todos los domingos en la mañana? Yo te invito al fútbol, pero tú no quieres ir. ¿Qué es más importante que el fútbol? ¿Qué es más importante que eso que nosotros tenemos aquí? Y les vas a poder hablar de Dios. Pero para poder hablarles, no se necesita valentía en ese momento. Se necesita valentía para preparar el camino para hablarles. Aprendemos en 2 de Pedro que Lot era un hombre justo, pero su amor al mundo le hizo que perdiera su testimonio. En el versículo 14 del capítulo 19 de Génesis, ¿te acuerdas qué dice? Capítulo 19, versículo 14 de Génesis, ¿te acuerdas qué dice? Lot le dijo a sus yernos, vámonos porque Sodoma va a ser destruida. ¿Y qué le dijeron sus yernos? Se rieron. ¿Por qué? Por la inmoralidad, por el testimonio, por la falsa doctrina que tenía Lot. Si habla de justicia para la vida de Lot, creo yo, y se los dije la semana pasada, es por Abraham, no por Lot, a menos que me esté equivocando. Por Abraham, no por Lot. Perdió su testimonio, perdió a su esposa, perdió a sus yernos, perdió a sus amigos, perdió su comunión, si es que tenía comunión con Dios, perdió sus propiedades, perdió su carácter, perdió su trabajo y por poco pierde su vida, el Lot. Las acciones depravadas de sus hijas nos hacen ver que las normas viles de Sodoma tuvieron influencia en sus vidas. ¿Con qué estás influenciando la vida de tus hijos? ¿Con qué estás influenciando la vida
vida de los que viven en tu casa, en tu colonia, en tu calle? ¿Con qué le estás influenciando? ¿Con canciones de Los Ángeles Azules, que al cabo todo es lícito? ¿Con canciones de Calibre 50, que al cabo todo es lícito? Nomás le baja donde dice ¡pii! Ahí nomás le baja. ¿Con qué le estás influenciando tu colonia, tu casa? ¿Con qué lo estás influenciando? Ah, es que canta bien padre el Alex Lora. Es que me gusta el rock, que al cabo todo me es lícito. Ay, es que me gusta traer mis pantalones bien rotos, pero de acá, todo me es lícito. Es que me gusta esa blusa, todo me es lícito. Es que vamos a echarnos dos, ya no dijimos dos, una para ti, una para mí y otra para el calor. Todo me es lícito. ¿Me explico? Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero solamente estás en una cueva muriendo.